Bueno, yo transitaba el año pasado, en el 2023, un embarazo de 40 semanas. Llegué al desarrollo en término de ese embarazo, un embarazo que venía con todos los signos correctos. Uno se había hecho todos los estudios y venía andando bien, todo indicaba también que iba bien. Y el 11 de noviembre, un sábado 11 de noviembre del 2023, empiezo a notar que no hay movimientos en la panza, que bueno, no sentía ningún signo de Luca, que se movía ya en ese momento bastante, tenía una panza ya de 40 semanas. Yo sabía que tenía en mi panza un bebé que ya no tenía vida, un hijo, pero que no sabía después cómo eran los procedimientos médicos. Uno puede intuir, pero claramente el momento en que te lo confirman es un momento de shock. Y me acuerdo que la primera enfermera que vino me dijo: lamento mucho, quiero decirte que yo pasé por lo mismo y se puede, se sale. Ese momento para mí tuvo una fuerza tremenda porque yo estaba destruida por dentro y por fuera. Me sentía, claro, encima una cesárea, sentía mucho dolor físico, ni que hablar del dolor, ¿no?, emocional. Y que una persona la viera tan entera, con tanta fuerza, y que me dijera: acá estoy parada, estoy para ayudarte, y se sale, significó un montón. ¿Cómo fue volver a casa? Difícil. Difícil porque en casa había una cuna, había una habitación, había ropa, había una casa preparada para recibir a otro integrante. Y es duro. Uno, con el trabajo, permitiéndose las idas y vueltas, pero va reforzando cosas que permiten, bueno, ser resiliente, ¿no? Y que ese dolor va a estar ahí. Pero uno tal vez puede ganar alguna herramienta para que haya más aire, ¿no?, que haya más espacio, además de ese dolor, que puedan sumarse otras cosas. Y darse tiempo, porque a veces está la presión del entorno, ¿no? A veces la presencia, simplemente, el estar, es un montón para el que acompaña. Y no hace falta llenar, ¿no?, con frases o con no saber qué decir. Yo creo que la presión del tiempo hay que sacarla porque no ayuda, porque uno se siente en falta. Como pasaron tantos meses y yo todavía estoy acá. Y sí. Gracias, Silvana Bátimo, por estar acá en Realidades. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mariana, por invitarme. Silvana, para los que no conocen tu caso, tu historia, contanos un poquito por qué estás acá hoy, Silvana. Bien, perfecto. Bueno, yo transitaba el año pasado, en el 2023, un embarazo de 40 semanas. Llegué al desarrollo en término de ese embarazo, un embarazo que venía con todos los signos correctos. Uno se había hecho todos los estudios y venía andando bien. Toda la expectativa estaba dada en el nacimiento de Luca, que se vivía, si bien uno tiene ambivalencias y oscilaciones, lo vivía con mucho entusiasmo. Y tenía fecha para el 13 de noviembre, 2 días antes de esa fecha probable de parto. Yo me había hecho monitoreos, todo indicaba también que iba bien. Y el 11 de noviembre, un sábado 11 de noviembre del 2023, empiezo a notar que no hay movimientos en la panza, que bueno, no sentía ningún signo de Luca, que se movía ya en ese momento bastante, tenía una panza ya de 40 semanas. Y cuando llego, me comunico con mi partera, con mi obstetra, la partera me recomienda ir a una guardia, siempre con esta intención de, bueno, tranquila, seguramente es que no tiene espacio para moverse, que está tranquilo, está descansando. Y cuando llegó a la guardia, bueno, tuve que esperar bastante, me atendieron. ¿Qué es bastante? Habré esperado cerca de 1 hora, era un día sábado que tal vez había un movimiento distinto. De hecho, en algún momento tuve que insistir porque veía que volvían, ¿no?, con facturas, o bueno, en algún periodo de descanso. Bueno, a medida que pasaba el tiempo también yo me empezaba a impacientar bastante. Al momento que paso, primero me atiende una obstetra, me hace un monitoreo, no se sienten latidos, pero me dice, bueno, quédate tranquila porque a veces funciona mal el aparato, vamos a pasar una ecografía donde seguramente ahí nos puedan decir bien cómo está el bebé.
Cuando pasó la ecografía, yo sola, se había quedado, yo estaba en ese momento con mi marido y con mi hija, también tengo una nena de 6 años y medio. ¿Ellos fueron con vos? Ellos fueron conmigo, quedaron esperando afuera, y en el momento de ingresar a la ecografía, que fui sola, nuevamente me hacen el estudio y yo no sentía ningún sonido, que se siente a veces de los latidos cuando todo va bien. La cara ya, ¿no?, de la persona que practica la ecografía indicaba algo que no era demasiado favorable. Ya en ese momento imaginaba lo peor. Y escucho un respirar profundo del técnico que me dice, no hay latidos. Y en ese momento, bueno, quedé dura, ¿no? Él se sentó a escribir el informe. Y yo creo que quedé pausada un tiempo. Perdóname, te dijo, no hay latidos y nada más. Y nada más, nada más. Al cabo de un tiempo me dice, ¿querés que llame a la obstetra para ver cómo? Le digo, sí, por favor, la verdad, yo no sé qué hacer. Incluso nadie llamó ni a mi marido ni a mi hija, que se acercaron ante el tiempo que había pasado, y ahí tuve que comunicarles yo con un gesto que no seguía viviendo Luca, que los latidos habían dejado de estar. Comunicárselo a mi hija. ¿Todo en ese momento? Todo en ese momento. Sí, en ese momento me acuerdo, como si fuera hoy, que Faustina me decía, bueno, mami, tranquila, volvamos mañana, que seguramente Luca va a estar mejor. No, Fausti, Luca no va a venir. Pero fue juntar fuerza en ese momento, en shock, para poder transitar. Inmediatamente me impacta que lo que me estás contando, ningún profesional del sanatorio donde estés o se haya acercado, te haya dicho algo, nada. Cuando el técnico de ecografía me dice, ¿querés que llame a la obstetra? Al ratito llega la obstetra, que era la misma que antes me había hecho el monitoreo, y me dice, bueno, sos fuerte, lamento mucho, acabo de llamar a tu obstetra, acabo de llamar a tu partera para que vengan, están en camino. Y me hicieron pasar a una habitación donde esperé. Al ratito llegó la partera y bueno, y lo que te dicen es, tenés distintas opciones, porque yo no sabía qué pasaba de ahí en más. Yo sabía que tenía mi panza, un bebé que ya no tenía vida, un hijo, pero que no sabía después cómo eran los procedimientos médicos. La partera, por supuesto, me lo aclaró muy bien, me dijo, mira, podemos... Perdón, en ese momento toman la dilatación del útero, miden la dilatación del útero, me dice, falta un poquito, entonces, o te puedo dar algo y volvés a tu casa y te indicamos cuándo volvés. La otra opción era hacer un trabajo de parto prolongado, pero mantenerme dentro de la clínica y tratar de inducir un poquito. Y la otra era, en 1 hora, en el quirófano, practicamos una cesárea. La verdad que en el momento, con todo lo que tenía para procesar, mi respuesta fue, en 1 hora vamos al quirófano. Tal vez después dije, no sé si tomé la decisión correcta, pero en ese momento es lo que pude, lo que salió. Perdóname que te interrumpa, Silvana. En el momento que el médico te dice no hay latidos, vos, antes de escuchar esas palabras terribles que nunca quisiste escuchar, ¿te imaginabas algo, presentías algo? ¿Fue una novedad esas palabras escuchar o vos ya lo intuías? ¿Y qué pasa cuando te lo dicen? Uno puede intuir, pero claramente el momento en que te lo confirman es un momento de shock. No, se paraliza, hay como un quiebre. Sin embargo, había algo, como vos me comentás, había cierta intuición, no sé cómo llamarlo, pero algo que no me tenía tranquila durante ese día. Ya días antes también había como una sensación, de hecho, yo empecé a escribir mucho cuando falleció Luca, pero antes de que él falleciera, unos días antes había empezado a escribir. Y le escribí, la primera vez que le escribo a Luca era días antes, creo que era un 8 de noviembre, antes del 11. Y yo ya decía que sentía mucho miedo, que tenía muchas cuestiones emocionales, muchas emociones que me contradecían, pero que lo esperaba y que lo amaba y que deseaba que pudiera estar en mis brazos. Durante el embarazo me pasaba mucho de cantarme una canción que
no me es tampoco tan accesible, no es que la cantaba todo el tiempo ni que yo escuchaba tanto, que era la canción Era en abril de Baglietto. Y esa canción, en realidad yo me repetía siempre la misma estrofa, donde decía, era en abril, el chiquitito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor era su lecho y el ombligo era el sol. Y me repetía esa parte, que habla de algo tal vez metafórico, donde hay un niño vivo en la panza. Mucho tiempo después, cuando sucede lo de Luca, yo tuve muchas ganas de conectar con historias, con testimonios, ¿no? Con otras personas que le habían pasado lo mismo, y una mamá me habla de una red de Facebook, de un grupo de Facebook que se llama Era en abril. Y ahí digo, Era en abril es igual que la canción. Y ahí es cuando quise buscar el texto completo. Y claro, esa historia, esa canción habla de la historia de dos papás que perdieron a su niño. Comienza, de hecho, diciendo, no sabes, hermano, lo triste que estoy, se ha muerto mi niño. Y una parte que a mí me impactaba mucho era cuando hablaba de los pechos de su mujer. Han quedado sus pechos, decía, refiriéndose a su mujer, llenos de leche y dolor. Y es un poco, me adelanto, perdón, ahora volvemos, pero es un poco también lo que pasa cuando uno llega a este estadio del embarazo y no tiene a su hijo. El cuerpo responde como el de una mamá que va a amamantar a su hijo, que va a tener en brazos a su hijo. Y la leche que sale y el cuerpo puerperio, ¿no?, que uno tiene, también es un dolor profundo que lo atraviesa. No solo el sentimiento de pérdida. Volvamos un poco a este momento que pasó lo de Luca. No hay latidos, vos decidiste ir a cesárea. Sí. Contame cómo se sigue en ese proceso, cómo te sientes acompañada, cómo es ir a cesárea, porque vos entraste, voy a ser mamá en 2 días, voy a ser mamá, y ese sueño de ser mamá, esos proyectos, chau. En un minuto. En un minuto, Sí. ¿cómo te rearmaste y cómo se sigue? Bueno, buena pregunta. Quiero contar que estoy en proceso también, ¿no? Porque esto fue en noviembre. Hace poco. Y Sí. uno piensa, bueno, la realidad es que van 9 meses de esta pérdida y seguramente haya muchas cosas por contar porque hay altibajos. Pero sí digamos, es un trabajo y es un proceso. Cuando yo entro al quirófano, también tengo que decir que así como en algún momento yo sentí una lejanía, ¿no?, tal vez en el no saber qué hacer, tal vez puede haber protocolos, pero la implementación puede fallar porque hay distintas formas de personalidad y de llevar adelante estas situaciones que entiendo que son duras, ¿no?, también para la persona que tiene que dar la noticia. Pero quiero focalizarme en el momento de la cesárea. Ya estaba mi médico, ¿no?, estaba la partera. Me hicieron varias preguntas. Una es, ¿vos vas a querer estar despierta o te sedamos por completo? ¿Vos vas a querer tener en tus brazos a Luca cuando él salga de adentro tuyo? Mi primera respuesta fue, no sé, ayúdame a pensar, porque tenía mucho miedo, me temblaba todo el cuerpo. Y me dijo, yo te recomiendo que sí, porque es un momento duro, difícil, pero lo vas a tener con vos, lo vas a poder tocar, lo vas a poder ver. Y yo acepté. Y ese fue un momento difícil, pero necesario. Difícil, pero necesario. Estaba ahí el médico, estaba ahí la partera, y estaban los enfermeros. Y me acuerdo que el anestesista me acarició y me dio una palabra de tranquilidad y no me la olvido más, porque dije, bueno, de alguna manera me siento cuidada, con todos los nervios que tenía. Y ¿qué palabra fue? ¿Qué te dijo? Tranquila, acá estamos. Y me agarraron la mano y me acompañaron. Y en el momento que Lucas salió, lo pude tener. Por supuesto que después te lo sacan, me lo tienen que limpiar y demás. Y cuando finalizaron todo el procedimiento, fui a una habitación donde me lo dejaron tener. Y esto creo que es muy importante porque no todas las mamás han tenido a lo largo del tiempo esta suerte. Entiendo que hoy cada vez se ofrece más, pero hay lugares donde eso no se practica, o hace un tiempo atrás esto ni estaba dentro de la mirada de los protocolos médicos. Y es muy importante tener ese momento con el bebé,
¿no? Y me dieron todo el tiempo que necesité. Me preguntaron si quería un cura, si podía acompañarme y acepté. Y en el momento en que todo esto se dio y que pudimos estar el suficiente tiempo también como para despedirnos de Luca, bueno, después llega el momento de que se lo tienen que llevar. También me preguntaron si quería practicar una autopsia, que yo acepté también para tratar de entender, porque en ese momento no hay explicaciones. Uno se pregunta por qué y no hay respuestas. Y eso a veces es muy difícil de procesar. Terminan la despedida, el tiempo que quisiste, se llevan a Luca y ahí vas a una habitación. Una habitación donde yo había pasado antes por la experiencia del parto y de ser mamá, y cuando uno tiene esa experiencia sabes que al lado tenés a tu hijo, ¿no? Y que está con vos. Bueno, en este caso era una habitación vacía, una habitación donde estaba sola, una habitación, por supuesto estaba el marido, pero no estaba el bebé. Y me acuerdo que la primera enfermera que vino me dijo, lamento mucho, quiero decirte que yo pasé por lo mismo y se puede, se sale. Ese momento para mí tuvo una fuerza tremenda porque yo estaba destruida por dentro y por fuera. Me sentía, claro, encima una cesárea, sentía mucho dolor físico, ni que hablar del dolor, ¿no?, emocional. Y que una persona la viera tan entera, con tanta fuerza, y que me dijera, acá estoy parada, estoy para ayudarte, y se sale, significó un montón. Por eso a mí también me nació mucha necesidad de contar la historia, de acercarme a otras papás, de escuchar otros testimonios, porque para mí fue tan importante conectar con otras personas que vivieron la misma situación y que te demuestran que la vida sigue, que no es la misma vida, que hay un montón de cosas distintas, también la forma en que uno ve algunas cosas, pero que se sale y que se vuelve a sonreír. ¿cómo fue volver a casa? Difícil. Difícil porque en casa había una cuna, había una habitación, había ropa, había una casa preparada para recibir a otro integrante. Y es duro. Me acuerdo que esa vez que yo volví, bueno, por supuesto que además hay un montón de trámites en donde uno tiene que estar involucrado, por supuesto que ayuda a la familia y hay trámites que pueden hacer por vos, hay otros que no. Hay otros en donde yo tenía que ir a firmar y donde me acuerdo ir a la casa de sepelios y que te aparezca una ficha que diga hacer firmar a la parturienta, ¿no? Un papel que se habían olvidado de sacar. Y donde estaba el nombre NN. Yo le digo, pero tiene nombre. Tiene un nombre. No, perdón, pero estos son los trámites administrativos. Claro, él no llegó a nacer con vida, entonces no tiene una entidad, digamos, dentro del Estado. Entonces no tenía su nombre, era un NN. Sin embargo, para la casa de sepelios, cuando se dio también el elegir qué íbamos a hacer con su cuerpo. Uno tiene que ir a la morgue a reconocer el cuerpito, despedirse, trasladarlo. Hicimos una pequeña ceremonia. Bueno, pasamos por diferentes ritos también, que a veces uno necesita para poder transitar y vivir con la compañía del entorno, de la red. Pero bueno, en todos esos ritos y ese recorrido, bueno, hay un montón de cosas que transitar. Y dentro de ellas, elegir qué hacer con su cuerpito. Pensamos. En ese momento no se me viene, no puedo pensar nada yo, te digo, pero ¿cómo hacer para pensar? ¿Quién te ayudó? Compartirlo en lo más íntimo del núcleo y busqué en internet. Yo reconozco que a veces busco mucho por la razón, por el racional, Tengo un ¿no? paréntesis, Pero me impacta que vos dijiste busqué por internet porque evidentemente este tema no está puesto en el tapete, la gente no sabe, no hay difusión. Y es importante que se dé a conocer porque si no, vamos a buscar por internet lo que uno debiera por lo menos saber el ABC. Totalmente. Porque es Sí, parte de la hay vida. un montón de trámites porque pasa, no sos la administrativos. única que le pasó esto. Bueno, es que es un poco el compartir y el visibilizar tiene que ver con esto, ¿no? De que hay necesidad de hacer red, hay necesidad de comunicar, hay necesidad de visibilizar,
porque en ese momento a mí me pasó, yo necesitaba saber, había una persona conocida de la hermana del padrino de mi hija, bueno, alguien del círculo que había pasado por lo mismo. Y esa persona para mí fue fundamental, pero no solo desde del sostén emocional, sino decirme, mirá, Sil, trámites de ANSES, tenés que ir acá, tenés que hacer esto, porque a veces uno no sabe para dónde ir. No sabe. Si nunca no sabés. Uno no obvio. imagina vivir esa situación. De todos estos trámites, todas estas cosas que vos no conocías, ¿qué fue lo que más te impactó que si no puedo creer esto o no, que más te sorprendió? Bueno, vuelvo a esta escena donde hay que decidir qué hacer con el cuerpo, ¿no? Nosotros decidimos cremarlo y con sus cenizas quisimos plantar un árbol de jacarandá. Lucas falleció en noviembre y es una época donde en Buenos Aires crecen, ahí se ven los jacarandá y siempre me gustaron mucho. También remite a la canción de María Elena Walsh, hay un montón de cosas que tal vez conectan con la infancia que me daban sentido. Para mí esta palabra, esta frase tiene mucho fuerza, pero me daban sentido en ese momento. Y decidimos plantar un arbolito, ¿no? Pero previo a plantar ese arbolito, te tienen que dar las cenizas. En el momento que me dieron las cenizas, me la dieron en un cofrecito de madera, muy lindo. La chapa decía NN. Y para mí ese momento fue hasta violento, porque entiendo que un papel y un documento debe figurar así, pero en una chapa que la estás haciendo grabar para entregárselo de estética, si se quiere, a la persona, no le vi el sentido. Y son momentos que uno hasta le da bronca, más allá del dolor. Te hago una pregunta, perdón. Acá estoy hablando con Silvana, la mamá. Pero ¿qué pasa con el papá? Que también se le murió el hijo, que no puso el cuerpo en ese momento, pero ¿cómo ve un padre esta situación? Creo que también hay ciertas dificultades porque a veces hay como una mirada de que el hombre tiene que ser fuerte y que tiene que dar sostén, ¿no? Y creo que pasó un poco eso en este caso. Por supuesto, los dos vivimos una pérdida fuerte y los dos sufrimos un montón y los dos nos acompañamos. Pero capaz el padre sale más rápido, ¿no? A la cancha, a volver a la actividad, a tratar de sostener. Yo me di más permitidos, ¿no? En decir, bueno, estoy mal y por supuesto hay ganas de en algún momento salir adelante, pero si hoy estoy mal me voy a permitir estar mal. Y yo lo vi también con otras mamás, que cuando entré en una fundación Aiken, que a mí me ayudó un montón, entré en un grupo que es grupo de duelo perinatal, grupo de mujeres, en realidad familias, ¿no? La Fundación Aiken acompaña a niños, adolescentes y familias en situaciones de duelo, en este caso en una situación de familias que hayan tenido una situación, que estén atravesando un duelo por la pérdida de un bebé. ¿Y por qué duelo perinatal? Perinatal se dice cuando esa pérdida del bebé es entre las 28 semanas de gestación y los 7 días de vida. Ese periodo, digamos, todo ese periodo es lo que se encuadra dentro de los términos más específicos en lo que es perinatal. Bueno, en este grupo de duelo perinatal nos acompañaban psicólogas, éramos varias mamás que compartíamos y atravesábamos juntos ese proceso. Y la invitación estaba abierta también a los papás, si se quiere, pero no participaban, ¿no? Algo que me llamó la atención es que está más puesta la mamá y que entiendo que también está esto del cuerpo, ¿no? El vivir todo un proceso de embarazo, pero es verdad que del otro lado también hay mucho dolor y mucha necesidad de salir adelante. De este duelo perinatal que yo desconocía, lamentablemente está mal que lo diga, pero desconocía esto, mucha gente lo desconoce. Sí. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Hay algunos derechos de este duelo que hay que saber, que sí o sí hay que cumplir? A ver, derechos por ley no podría decirte, pero que sí hay una mirada que es importante visibilizar. A veces lo que pasa con este duelo es que como el niño no nació, cuando es un niño de 7 días, ¿no? Los primeros días de vida hablamos de un niño nacido, pero muchos casos son de niños que no nacen. O incluso si son pocos días, pareciera como que no hay suficiente desarrollo, o alguien de afuera podría decir, no se generó el vínculo. El vínculo está. El vínculo está desde el momento en que uno sabe que está embarazada, e incluso antes, porque hay madres que
ya tienen un deseo de ser madres desde mucho antes. Y es un duelo que está muy invisibilizado, porque uno dice, ah, bueno, pero no nació, ¿no? Y también por el mismo, a veces algunas madres en todos los sentimientos que nacen, tanto de culpa, es decir, ¿habré hecho algo yo que ocasionó esta muerte? A mí me ha pasado miles de veces. ¿Cuál fue la causa por la cual Luca no nació? Y después de muchos estudios y de recibir el informe de la autopsia, el informe de la autopsia no decía nada. No porque estuviera mal hecho, sino porque no se encontraban causas. Y si tuviéramos que resumirlo simple y rápido, sería como una especie de muerte súbita intrauterina, al interior del útero. No hay una causa, digo. ¿Y será que si ese día no hubiese salido a pasear, no se hubiese dado? ¿Será que si no iba al gimnasio la semana antes? No sé. Hay un montón de causas que uno se intenta armar en la cabeza que te llevan a culpabilizarte muchas veces. Entonces también hay mucho esto de la madre que calla, ¿no? O del entorno, ¿no? Que después, no, mejor no vamos a preguntar porque le genero más dolor. De eso no se habla. De eso no se habla, sí. ¿Y por qué hay que hablar? Porque es muy importante hablar. Yo agradezco cada vez que alguien me pregunta por él, o que agradezco este espacio, agradezco la posibilidad de hablar con él. Uno podría decir, bueno, angustia, y muchas veces sí, pero a mí me hace bien hablar de él. Primero porque siento que está, que lo tengo presente, que lo traigo, el recuerdo él siempre va a estar, de una manera u otra. Pero también porque uno necesita elaborar. A mí la palabra me ayudó mucho. A mí la palabra me salvó. Yo siempre digo que fue como mi salvavidas. Tal vez en mi caso particular me volqué a la escritura, a querer escribir en lo personal, ¿no? De hecho, algo que me pasó muy particular es que de eso no se habla. Lo sentía a flor de piel, ¿no? Y lo veía también en mi hija, ¿no? A veces uno intenta por cuidar, también. El otro intenta cuidarte para que no sufras. Y yo también intentaba cuidar a mi hija, de que sabía que también sufría por la pérdida de su hermanito. Entonces hay cosas que cuidaba y no mostrarme tan llorosa delante de ella. Y entonces, tal vez lo que... Una vez mi hija me preguntó, pero mamá, ¿vos no llorás por Luca? Y dije, ¿qué mensaje estoy dando? ¿No? ¿Qué le estoy transmitiendo? ¿Que no está bueno llorar? Sí, hay que llorar. Perdóname, cuando hablaste de hablar, cuando volviste a esta fundación, la charla con las otras madres que pasaron lo mismo que vos, ¿qué cosas en común, qué cosas te sorprendieron, qué cosas te impactaron, te conmovieron o aprendiste al escuchar? Aprendes un montón de cosas. Aprendes de las historias del otro, historias fuertes, ¿no? Porque yo cuento la mía, pero bueno, en lo singular uno lo vive con toda esta emoción. Pero uno escucha historias de lo más diversas, de mamás que han llegado a tener a sus hijos, de mamás que han perdido también en situaciones muy traumáticas, de embarazos totalmente complicados, y encontré muchas cosas en común. Esto también, que si bien hay singularidad y hay historias que son totalmente distintas y cada una tiene su particularidad y su valor, también hay muchas cosas que son en común, ¿no? Por eso el escuchar a otra hace que tenga sentido lo que uno también está viviendo, porque uno dice, sí, a mí también me pasa. Y cuando uno siente eso, siente que hay una tribu, ¿no? Que uno comparte con otro y no está tan solo. Entonces creo que eso también aprendí, que, bueno, de todas estas emociones, que el proceso de duelo, ¿no? No es lineal. Y no es un año o un reloj que te dice, ah, listo, ya está, terminaste acá tu proceso. Es un proceso que lleva el tiempo que cada uno le puede dar y que tiene diferentes momentos que van y vienen, ¿no? Es como si uno fuera tejiendo todo el tiempo, yendo y viniendo, porque me pasó hace muy poquito de sentir, bueno, que el primer tiempo, esto de querer, bueno, me metí en el taller, hice una cosa, hice la otra, y era como que sentía que nadé, consumí todas mis energías. Y llegó un momento en que sentí que, y ahora no tengo nada más para sumar, tengo que encontrarme con esto que es mi realidad.
y me sentí caer de vuelta, ¿no? Y sentí que, uy, otra vez me siento aplanada, no tengo ganas de nada. Siento a veces ganas de llorar y a veces ni eso. Y es como un aplanamiento emocional que decís, sí, ¿qué hago con todo esto? ¿De dónde saco la fuerza? Y después capaz al tiempo vuelvo a estar un poco mejor. Entonces es algo que no es que porque un día esté mejor, Ya está. ya está. Es un trabajo constante. En este taller, en este espacio, perdón, una vez me dijeron algo que me hizo mucho sentido, ¿no? Del poner en palabras y compartir con otros. Cuando uno tiene una pérdida de todo tipo, ¿no? Pero una pérdida en sí mismo, un evento traumático, queda como un vacío que succiona, ¿no? Hay como un hueco. Y tal vez el vacío no se va a tapar. No es que yo pongo un tapón y ya está. Pero tal vez la palabra o las acciones o lo que uno va haciendo, lo que va haciendo es como si fuera tejiendo, ¿no? Y surciendo ese contorno para que sea más fuerte. Silvana, ¿qué le dirías a las mujeres que pasaron o que podrían llegar a pasar una muerte trágica, así como que pasó con Luca? ¿Qué te gustaría que sepan? Que, bueno, que se puede, que se transita, pero que hay que permitirse estar con sus altibajos, que hay que buscar ayuda si uno necesita, que hay que conectar con otras historias que hay. Digamos, a mí me ayudó a conectar con otras historias y a escuchar, dejarse ayudar por otras personas que tal vez vivieron algo parecido. Yo creo que eso es importante y darse tiempo, porque a veces está la presión del entorno, ¿no? Y está la presión de uno mismo, porque hay también ciertos mandatos que uno se impone. Háblate de presión, ¿qué presión? Y si hay prejuicios también. Y está la presión del tiempo, ¿no? De bueno, ya pasó un tiempo, ya vas a salir. Hay muchas frases que se dicen, ¿no? Que con buena intención, no digo que sea con mala, pero que no ayudan tal estándar. A veces la presencia, simplemente, el estar, es un montón para el que acompaña. Y no hace falta llenar, ¿no? Con frases o con no saber qué decir. Yo creo que la presión del tiempo hay que sacarla porque no ayuda, porque uno se siente en falta. Como pasaron tantos meses y yo todavía estoy acá. Y sí, la realidad es que uno va aceptando algunas cosas. También en un primer momento hay un ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Y hay una cuestión hasta egoísta de decir, bueno, hay un montón de cosas, de personas que les pasan cosas en la vida, situaciones muy fuertes. Pero cuando uno lo toca en primera persona, te preguntás. Mi hija me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué nos tocó a nosotros? Bueno, no sé, no hay respuestas. Pero uno va tratando de convivir y llevar adelante la situación. Y bueno, a mí el dar sentido me ayudó un montón a través de la escritura, a través de estos espacios de podcast o de situaciones que a mí me dieron fuerza y ganas y esperanza de decir, bueno, puedo hacer otras cosas, puedo transformar en algo. Tal vez en transmitir un mensaje, tal vez en buscar ayudar, así como hubo una figura que para mí fue la que me acompañó y que yo le agradezco infinitamente, que estuvo al lado mío, Agustina se llama. Bueno, yo en algún momento quiero ser esa persona. Agustina, perdón, ¿quién es Agustina? Agustina es la hermana de un gran amigo que pasó por una situación similar y ni bien pasó lo que pasó, dijo, sí, estoy acá. Yo viví lo mismo que vos y estoy acá. Y ella todos los días me mandaba una palabra, sí, sé lo que se siente hoy, me decía. Me mandaba un mensajito de WhatsApp, sé lo que sentís hoy, estoy, se puede. Y eso para mí era valiosísimo porque realmente ella me transmitía palabras que sí, siento eso. Y bueno, el haberlo vivido, ¿no? Le hacía tener esa cercanía con el sentir. Para finalizar, ¿qué te gustaría decir, Agustina? Gracias. Gracias y le debo un montón porque habiendo vivido una pérdida tan grande, ella tuvo mucha valentía de acompañar, de estar ahí. Que la quiero mucho, que para mí es una persona muy importante.